Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día de Dios a todos. Abrazos para toda la familia boliviana en esta nueva jornada y bienvenidos antes de mediodía. Bueno, para comenzar, queridos amigos, he recibido una misiva, ¿no? Me la han hecho llegar desde recepción de Fides acá, a la cual, claro, gratamente y responsablemente también voy a responder. La manda la señora Lourdes Vargas Maidana. Señora Lourdes, un gusto saludarla, buenos días. Me manda también sus credenciales. Dice Ministerio de Planificación del Desarrollo Lourdes Nati Vargas Maidana. Esta es su unidad de auditoría interna, despacho ministerial. Y me manda su carnet de identidad también. Gracias, señora Lourdes. Dice, estimado John, a través de tu página de Facebook, dice, me sorprendí ver mi carta de renuncia, la cual fue presentada en la ventanilla única del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Al respecto, como se indica en la nota, las razones de mi renuncia son de índole personal. En este sentido, me apena que este documento se utilice para desprestigiar a la señora ministra, voy a ir subrayando algunas cosas que me parecen importantes, a quien respeto y admiro porque es una mujer que se dedica íntegramente a su trabajo. Ratifico que mi alejamiento al cargo se debe a motivos estrictamente personales. En este sentido, es que en el marco del Código de Ética que rige el trabajo de los periodistas en el país, y conociendo tu trayectoria profesional, te solicito que se haga la aclaración respectiva para que mi honra y la de terceros no se vea afectada. Esperando que mi renuncia no siga generando controversias, le pido a su persona tenga la gentileza de difundir la presente aclaración, a objeto de que no se tergiverse el motivo de mi alejamiento en esta cartera de Estado. Sin otro particular, me despido atentamente, Lourdes Vargas Maidana, carnet de identidad 4308681 de la ciudad de La Paz. Encantado, señora Lourdes. Para comenzar, hemos dado su lectura a esta carta. Aunque habla de mi página de Facebook, debo decirle que también se ha pasado en este programa de Fides, que de ninguna manera la intención es perjudicar la imagen de alguna ministra y demás. Pero claro, lo que llama poderosamente la atención son 3 renuncias en un solo día en el ministerio y que además salga una especie de pronunciamiento, ¿no? Con el logotipo del ministerio donde realmente se explica o se explicarían, este término utilizamos con Ian, algunas razones que hay de molestia contra la actual ministra de Planificación. Pero bien, en ningún momento dijimos que ahí está, se está yendo por esto, no es por razones personales, se está yendo porque hay molestias dentro del Ministerio de Planificación. No se dijo. Pero claro, ante un pronunciamiento de esa naturaleza y 3 renuncias, lo mínimo que uno puede hacer es preguntar, como lo hicimos en la red social, ¿qué está pasando en el Ministerio de Planificación? Porque esa es la pregunta que nosotros colocamos abierta para lograr una explicación. Y es más, ayer hablamos con comunicación del Ministerio de Planificación y le hemos pedido a el comunicador, por favor, si podemos acceder a Iván Canelas, que es el comunicador, que podamos tener una entrevista con la ministra para saber qué está pasando. Si tenemos información de un lado, también queremos del otro. Nos ha dicho que posiblemente haga una declaración, ¿no es cierto? Hoy está en gabinete. Y que mañana nos podría atender. ¿Sí? Ok, en eso se ha quedado con mi producción, con el señor Wilmer Núñez, que mañana la ministra podría atendernos para tener la otra parte de esta historia. Pero bueno, entonces voy a la aclaración, desde su carta, de que su renuncia entonces no tiene, con esto aseguramos, no tiene nada que ver con esa molestia que habría dentro del Ministerio de Planificación contra la ministra, que su renuncia, la renuncia de Lourdes Vargas Maidana, se debe a motivos estrictamente personales. Muchísimas gracias por escribir, señora Lourdes Vargas. Buenos días, un abrazo para todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de gobernabilidad, ¿no? No se alegren tanto los que han ganado las elecciones, ¿no? Digo, alégrense por ganar, pero claro, lindo sería ganar con una representación en la Asamblea Departamental, con
presencia, pero y también con decisión por el número, pero resulta que en muchos de los municipios van a tener una gestión bastante dura. Y en algunos otros la presencia del MAS es muy fuerte también. En otros municipios también la presencia de la oposición. Y a fin y al cabo, ¿saben qué? Bendito resultado, déjeme decirle. Porque lo que la ciudadanía quiere es darle equilibrio a las fuerzas. Para que estas fuerzas entren en conciencia, negocien, conversen, hablen, lleguen a acuerdos de cómo llevar mejor adelante las políticas en cada uno de los gobiernos departamentales. El equilibrio de poder es muy bueno, ¿ok? Pero ya cuando se empieza a transar, a pasar plata y demás políticamente, el pasanaco, eso ya es definitivamente otra cosa. En cuanto va a ser posible en estos primeros atisbos una fácil y una difícil gobernabilidad, vamos a hablarlo en instantes aquí, por favor, en el programa. Comenzamos con nuestro queso y marraqueta 1026, nuestro invitado de hoy enseguida. Queso y marraqueta. Bueno, ya a esta hora, nuestro invitado en el queso y marraqueta, un hombre que le ha tocado liderar una de las empresas más importantes de la ciudad de La Paz. Estamos hablando de la cooperativa de teléfonos La Paz. Cotel está cumpliendo 80 años y los felicitamos. ¿Te acuerdas, Franz, cuando nuestros viejos llegaban a la casa con un aparato telefónico? Sí. Dices, ¡guau! Teléfono, sí, ¡wow! Teléfono, ¿no? Y tenías un equipo con rueda, ¿no ve? Que tenías que darle la vuelta, ¿no? A ver, pregunta para Franz de examen, por favor. Franz, ponte el micrófono un ratito. Pregunta para Franz de examen. Franz. Sí. ¿Cuánto más o menos tardaba en dar la vuelta en tiempo el disco, desde el 0 que marcabas hasta que vuelva a su estado original? Por lo menos un minuto. ¿Un minuto? Por número no. Como que tenías que ponerle grasa a tu teléfono, ¿no? No, unos 5 segundos. No, menos, por letra, 2 por segundos. letra, sí. 2 segundos. No, mira, vos eres más joven, pues, por eso. Ah, bueno. Segundo, ¿por qué tu viejo le ponía candado al 0? Al 0, porque para que no... Es como que bloqueaba el teléfono. Para que no haya llamadas internacionales. Sí. ¿No? Sí. Porque resulta que llegabas y como era novedad, habías llamado a Haití, te habías conversado con un moreno durante 3 horas y tu viejo tenía una deuda brutal en Cotel, ¿no? Sí. ¿Sabes? Después de eso, ¿llegaste al teléfono de botoncitos o no? ¿Ah? Ya sí, de los botoncitos sí ya. ¿Sí? Sí. ¿Hoy tienes un teléfono en casa, línea fija? No. ¿Por qué? No, porque en la casa de mi mamá sí hay. En la casa de mi mamá sí hay, tiene todavía teléfono fijo, pero yo no, solo celulares. La nostalgia del ring, correr al salto, hola, ¿no? Esa nostalgia. Bueno, desde esos inicios de ese Cotel hasta hoy, en la televisión por cable. Le falta celular, ¿no? Creo a Cotel. A ver, quien nos va a hablar del estado de Cotel y de los futuros planes de la cooperativa de teléfonos La Paz es don Fernando Dips, el presidente de Cotel. Don Fernando Dips, bienvenido al Queso y Marraqueta. Un gusto tenerlo, tenía que estar con nosotros. Tengo entendido que hay muchas actividades, lo entendemos, pero ya está aquí. Bienvenido, buen día. Gracias, John, muy buenos días. Pedirles disculpas por el atraso. La verdad que estamos inaugurando nuevos servicios en la cooperativa y estamos todos esos correteos. Hoy se está inaugurando un nuevo servicio, un servicio que los socios lo estaban anhelando. ¿Cuál es el GPON? El GPON consiste en toda una comunicación a través de fibra óptica y lo estamos haciendo en un barrio totalmente popular, en un barrio necesitado como es Vinotinto y obviamente este nuevo servicio va a mejorar fundamentalmente la velocidad del Internet, la calidad del Internet, la calidad de televisión por cable y también de la telefonía, porque a partir de hoy día estamos inaugurando lo que es voz sobre IP. Significa que no somos celulares, pero sí estamos con la misma tecnología en casa. Ya no tenemos esos botones que usted decía, vamos a tener teléfonos totalmente modernos para que la gente ya no se controle para llamar, porque también va a poder llamar como lo hace la gente hoy día por WhatsApp.
lo va a poder hacer por su teléfono fijo. Entonces, vale decir, estamos tratando de trabajar pese a las dificultades económicas que tiene Cotel. Tenemos que reconocer de que son 80 años. 80 años que se mantiene la cooperativa de pie gracias al trabajo de cada uno de sus trabajadores, de sus obreros, y no tanto así como ejecutivos, tomando en cuenta, además, estoy haciendo una crítica constructiva. Yo he sido ejecutivo en una parte muy importante de la cooperativa, el año 93, donde hemos cambiado la tecnología analógica a digital, pero hoy tenemos dificultades muy profundas en el ámbito económico, en el ámbito social, porque en el económico, Cotel desde el año 2010 no había invertido absolutamente nada, pese a que tenía los recursos, en lo que significaba los adelantos tecnológicos. Posteriormente, Cotel ha recibido una multa millonaria, no por la actitud de los ejecutivos o en este caso de los trabajadores, sino en ese periodo ha sido administrado directamente por una intervención generada por la CITEL en entonces, hoy ATT, y obviamente eso nos está llevando a dificultades muy profundas. Desde el 2016 no se paga las AFPs, por ejemplo, porque Cotel no tiene los recursos, la plata está congelada en los bancos. Pese a todas estas dificultades, John, estamos trabajando, estamos tratando de sacar la Cotel y ponerla nuevamente en el sitial de importancia y ser la primera empresa en telecomunicaciones de La Paz y del país. Don Fernando Dips, ¿Cotel no tiene plata porque sus cuentas están congeladas? Así es, John, no tenemos un ingreso. Vale decir que una parte de los ingresos de la cooperativa entran a los bancos y los bancos los congelan por una instrucción de la ATT, y obviamente esto perjudica. Tenemos aproximadamente 90 millones de bolivianos en cuentas congeladas, pese a que en mi gestión de gerente general he logrado descongelar algunos recursos bajo el principio de que los salarios y los beneficios sociales y el servicio médico no se puede congelar por ley, pero obviamente hay algunos estamentos que no entienden eso y están perjudicando. Uno de los mayores problemas que tiene Cotel son las deudas sociales que ha acumulado desde el año 2010. Hay gente que se ha jubilado, que no les han pagado beneficios sociales, el tema de la AFP, el tema de los salarios. Hoy estamos arrastrando casi 5 meses de retraso en los salarios, y esto me solidarizo totalmente con los trabajadores de la cooperativa, porque no es posible vivir en estas condiciones sin salarios 5 meses, y obviamente ya es un llamado a las autoridades para que colaboren. Hay dos alternativas, John. Cotel está prácticamente en el colapso, pero depende de las autoridades, de los paceños, de que esta empresa siga adelante. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hace 3 años que estamos con las cuentas totalmente reducidas, porque lo poco que entra en cajas de Cotel está destinado a salarios, a pagar la grilla y a pagar los servicios básicos. En Cotel no se está haciendo ningún despilfarro. Y lamentablemente en esta ingeniería que he querido reimplantar en la cooperativa, también tengo que ver el tema del pasado, tengo que ver el tema de cómo se han ido acumulando los déficits en la cooperativa, y uno de los déficits mayores ha sido, por ejemplo, el elevado número de trabajadores que tiene Cotel por la influencia política que ha tenido la cooperativa. Quiero recordar que en un periodo de intervención han entrado más de 200 trabajadores, cuando estaba, digamos, la intervención era para corregir, no para aumentar trabajadores. Pero estos trabajadores se han consolidado en la cooperativa y tenemos que asumir la responsabilidad social. Lamentablemente hay sueldos también por influencias políticas y de ex sindicatos de sueldos muy altos, entonces que no está en relación a lo que significa la responsabilidad de cada funcionario. Y se está aplicando por el Consejo de Administración, ya me ha dado una norma definitiva de que debo cumplir todos los parámetros que hemos hecho del análisis de situación de Cotel. Entonces está haciendo una reducción en el tema salarial, hemos jubilado a 100 trabajadores, pese a la falta de recursos se ha buscado formas de pagar los beneficios sociales,
Pero esto ha incitado a 10 trabajadores que tenían un sueldo por encima de los 22,000 bolivianos, con una antigüedad de más de 45 años de trabajo, y que ya no rendían en la cooperativa. Han iniciado una campaña de desprestigio no solamente a Cotel, sino al gerente y al consejo y a todas las autoridades que están apoyando este proceso. Y obviamente yo les quiero decir hoy en los 80 años que Cotel está firme, Cotel está fuerte, y el gerente general no va a desmayar en las acciones que esté emprendiendo simplemente porque está tocando intereses. Señor Dips, ha sido entonces una gestión la suya desde que fuera elegido presidente de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz muy difícil. Se ha tenido que dedicar a sostener la institución, a pagar las deudas y hacer gestión. Señor Dips. Estamos tratando, voy a aclararte, John, soy gerente general, no estoy de presidente de la cooperativa. A pedido de los trabajadores he vuelto de gerente general después de haber demostrado mi transparencia en la justicia ordinaria ante acusaciones de gente que me quería hacer daño. He vuelto de gerente general hace 3 años y estoy luchando hace 3 años con los trabajadores, de la mano de los trabajadores, de la mano del Consejo de Administración para hacer gestión. Prueba de ello es que hemos digitalizado Cotel TV sin acudir a préstamos externos. Estamos ahora instalando el GPONT en varias zonas de la ciudad de La Paz sin créditos externos, y estamos buscando algunas alternativas para que la cooperativa se pueda desarrollar, y ratifico que sea nuevamente esa empresa que cuando dio el ejemplo a Bolivia de cambiar el analógico a digital. Señor Dips, ¿qué es el GPON? A ver, cuéntenos un poquito cómo está funcionando esto que usted está presentando en los 80 años de Cotel. El GPONT es una tecnología que se basa fundamentalmente en la fibra óptica. Es sobre fibra óptica, y estaríamos dejando atrás el cobre, todas las instalaciones internas que tenía Cotel sobre base de analógico o digital. Hoy estamos entrando a lo que es definitivamente la fibra óptica. La fibra óptica nos da una calidad de servicio mejor a cualquier otro servicio, y obviamente esto va a mejorar considerablemente la velocidad del Internet, va a mejorar la calidad y la estabilidad del Internet, y en el tema de televisión por cable va a mejorar totalmente el tema de lo que significa su claridad, su nitidez, y en telefonía estamos implementando la voz sobre IP, que es tan similar a un celular. Obviamente no lo van a poder llevar a la calle, no lo van a poder, pero sí ya vamos a poder hacer llamadas digitales, lo que significa que desde un teléfono de Cotel también se va a poder llamar a través de Internet. Voz sobre IP, y todos los servicios van a estar sobre IP. Será como un teléfono a los que tenemos acostumbrados de tener en casa, pero no es un celular y va a tener las mismas funciones que un celular, digamos. Exactamente, vamos a poder hacer voz sobre IP, vale decir, vamos a poder mandar mensajes, vamos a poder hablar como WhatsApp, y vale decir que el costo va a rebajar considerablemente. Me llegan un montón de preguntas al streaming, don Fernando Dips, en estos 80 años. ¿Por qué cambian tanto la grilla del canal en cable? Me preguntan. Es el tema económico. Lamentablemente, Cotel y las otras cooperativas no tenemos padrinos externos, o no tenemos holdings que nos compran las señales afuera. Entonces, obviamente, estas señales son muy caras para el sistema cooperativo, y todos los que tenemos cable estamos sufriendo con ese tema. Y Cotel tiene un problema, que desde el año 2015 no se pagaban muchas señales. Y estas señales, como ya han visto una recuperación en la cooperativa, han empezado a presionar para que se les pague al día las cuentas. Lamentablemente la pandemia, estábamos en pleno desarrollo, y la pandemia ha sido un factor también que ha provocado la baja de recaudación en los servicios. Hay gente, por ejemplo, John, de que tiene 9, 10 meses de deuda por el decreto del anterior gobierno, donde no podíamos cortar los servicios por la pandemia. Hay gente que no le ha dado la gana de pagar y está en las calles y no quiere pagar el servicio. Entonces ha reducido los ingresos en Cotel, y esa es una de las principales causas donde, soy muy sincero, no estoy ocultando absolutamente, que no hay recursos para poder solucionar los problemas. Señor Dips, ¿cuánto tiempo más tiene? ¿Tiene el gerente general un tiempo ahí en el cargo? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, yo estoy esperando de que seguramente ya van a haber elecciones en Cotel y va a ser el nuevo directorio que elija a los nuevos gerentes, ¿no? Y Bien. yo voy a estar mientras los trabajadores me apoyen, voy a estar trabajando en la cooperativa. Pero también antes de despedirme, quiero dar la última noticia para todos los socios de Cotel y fundamentalmente para los que tienen televisión por cable. A partir de hoy día se les va a entregar a todos los socios que tengan su cuenta al día, se les va a entregar una clave para que con esa clave puedan entrar al streaming en cualquier sistema de celular, es decir, en cualquier aparato que pueda recibir el streaming. Cotel les va a dar un servicio gratuito de televisión por cable. Y no solamente televisión por cable, sino también les vamos a dar como 5,000 películas para que ellos puedan ver en sus celulares. Así que no va a tener que estar en casa para ver la programación de Cotel TV, va a poder verla desde su celular en cualquier lugar de la ciudad. Entonces, esto es realmente magnífico. Es decir, no hay que esperar llegar a casa y ver el cable de Cotel, sino que en el celular ya, con internet simplemente, usted con la clave y en su celular va a poder ver la televisión por cable de Cotel. Así es, y gratuitamente, sin costo alguno, y además el socio que recibe esta clave va a poder compartir en 4 celulares. En 4 celulares, hasta 4... A 4 personas diferentes. Eso está bárbaro, señor Dips, ¿ah? Está bárbaro. Si vamos a tener la televisión en cable Cotel en el celular y para 4 personas en la casa con la clave totalmente... ¿Este servicio va a ser definitivamente gratuito o solo por la promoción va a ser gratuita? No, es un plus a la televisión por cable de Cotel. Ok, el que tiene televisión por cable de Cotel va a tener acceso a una clave y va a poder llevar el cable en su celular a cualquier parte del mundo, me imagino, pues, ¿no? Así es, Robert. Perdón, John. Gracias, señor Fernando Dips. Bueno, estamos locos aquí. No, me imagino, sí, lo he pescado ahí haciendo algunas cosas y algunos trámites y demás. Señor Dips, bueno, felicidades a toda la gente de Cotel. Trabajar por la imagen de Cotel, realmente un trabajo muy duro, ¿no? Por todo lo que ha venido pasando Cotel, usted más o menos tiene una idea de lo que la gente tiene en su cabeza cuando se habla de la cooperativa de teléfonos La Paz. Pero con sus palabras, a ver, cuénteme sobre esto, señor Dips, cuénteme. Obviamente sabemos, la gente cree que todo es corrupción, la gente cree que estamos haciendo barbaridades en Cotel, pero aquí una cosa es administrar la pobreza, y lo que yo he hecho desde gerente es administrar la pobreza de Cotel, y definitivamente estoy tratando de cambiar con servicios. Este es un nuevo ejemplo, un nuevo servicio, por ejemplo. Y también quiero anunciarles que lo va a hacer el presidente seguramente en minutos más. Todas las acciones de Cotel ahora van a tener un bono de $300 para pago de sepelio. Entonces, el titular de una acción, desgraciadamente todos nos vamos, el momento de fallecer va a tener sus familiares $300 para pagar los gastos de sepelio. Pero esto no es anual, es un derecho ya adquirido, vale decir, es un derecho que es inseparable de la acción del Cotel. Entonces, todos estos cambios que se están produciendo es para garantizar no solamente el valor adquisitivo de la acción, sino también de darles buenos servicios, John. Ok, me voy con estas 3 cosas, señor Dips. El GPON, no sé si lo digo bien, que es voz sobre IP, ¿no? Sí, el GPON, voz, datos y imagen sobre IP. Ok, el segundo es para quienes tengan sus cuentas al día y quienes tengan la televisión por cable de Cotel, ahora van a poder tener el servicio en sus celulares con una clave. Así es, gratuitamente. Y la tercera es que cada socio de Cotel tiene automáticamente un bono de $300, un pago de $300 por sepelio, cada socio. Así es. Eso es doloroso anunciarlo, pero estamos preveyendo también los gastos de las familias en el caso de que uno de los titulares fallezca. ¿Y esto desde cuándo, lo de los $300, señor Dips? Es desde el día, desde el aniversario del 80 años de Cotel, estos 3 servicios están entrando a funcionar. Señor Dips, muchísimas gracias. Ahora sí, lo despido después de que con estas 3 cosas que nos ha anunciado, esto ha dicho la gente, ¿no? Cada vez que anunciaba algo, la gente decía, ¿no es cierto? Decía. Gracias. Bárbaro, señor Dips. Un abrazo para usted y felicidades a Cotel por los 80 años. No, gracias. Muy bien.
Lo tenemos ahora por el teléfono, lo tenemos por el teléfono. Queso y marraqueta, ¿qué tal con estas noticias? No es Navidad. Vaya noticias que nos ha dado el gerente general de la Cooperativa de Teléfono de La Paz, don Fernando Dips. Queso y marraqueta en el inicio. Bueno, han llegado vacunas esta mañana, 25,000 vacunas Sputnik en un avión de BOA, muy temprano en el aeropuerto Virubiru en Santa Cruz. Richard Arizpe nos tiene los detalles del desarrollo de esta noticia. A esta hora, Richard, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, John. Buen día a todo el país. Bueno, decirles que de la nueva carga de vacunas que ha llegado desde Rusia, la Sputnik V, lastimosamente ninguna se ha quedado en Santa Cruz. Se le preguntó al secretario de Salud, Marcelo Ríos, el porqué de ello. No ha dado explicaciones el gobierno al respecto de por qué vinieron de paseo este lote. Escuchemos. La carga la bajaron a una cámara de conservación de la aduana y nos indican las autoridades del aeropuerto que es parte de un despacho que han hecho desde Miami y que va directo a La Paz. Y que más tarde, en este mismo vuelo o en un Hércules se va a ir a La Paz. Ese es el destino, nos dijeron. Así que nos dejaron esperando, ¿no es cierto? Salvo que esas sean las que anunció el gobierno hace unos 2 días, de que iban a llegar 25,000 y de ahí nos van a dar a nosotros. Pero todavía tiene que irse hasta La Paz. En La Paz harán la desconsolidación y de ahí recién nos mandarán las dosis que ellos dispongan, ¿no? De todas maneras, La vacunación para las personas mayores masiva que se decía que se iba a dar, entonces no se inició. no en la Santa Cruz de la Sierra, pero en otros municipios sí. Hemos empezado ya con los saldos de las vacunas que era para salud. Ahí estábamos escuchando al doctor Marcelo Ríos. No llegaron las vacunas a quedarse a Santa Cruz, sino que van a ser llevadas a la sede de gobierno en las próximas horas. Esa es la información. Estudios Centrales La Paz. Adelante, John. Richard, ¿el reclamo es que las vacunas se vinieron a La Paz? Pues si llegó a Santa Cruz y las autoridades del PAI como del CE se encontraban en el lugar, se suponía de que alguna tendría que quedarse en el departamento, teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas. Cerca del 50% de los casos se registran en el departamento. Muchísimas gracias, Richard, por esta información. Le mando un fuerte abrazo para usted. Un fuerte abrazo. Gracias por el informe. 10:47, vamos a nuestra primera pausa, por favor, en Fides AM. Y volvemos para hablar de gobernabilidad. Gobernabilidad. Es bueno que haya un equilibrio del poder. Es bueno que haya un equilibrio del poder, pero a ver, para quienes vivimos en Narnia, ¿no? y tenemos mucha fe de que las cosas funcionen como realmente deberían funcionar, ¿okay? Pensamos pues que ese equilibrio del poder en el número de asambleístas servirá para que sanamente discutan, sanamente propongan, sanamente se escuchen, sanamente lleguen a acuerdos en beneficio de una determinada región del país, en este caso de todo un departamento, ¿no? Qué lindo es pensar como si uno viviera en Narnia. Pero bueno, a ver, vamos a ver esto de la composición de las asambleas departamentales y vamos a ver qué le esperaría en gobernabilidad a cada uno de los que ya conocemos serán gobernadores. A la vuelta, por favor, después de la pausa en Fides, no se vayan. Desde Radio Fides, desde el Corporativo de Comunicación Fides, expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del que en vida fue Freddy Gualberto Medrano Alanoca. PhD Freddy Gualberto Medrano Alanoca. El doctor Medrano ha sido rector de la Universidad Pública del Alto y según tenemos entendido ha fallecido a las 2. Para ti y para toda la audiencia de Fides. Bueno, a ver, cuando uno dice algo por ahí lo tergiversan también en algún momento. Digo, no se alegren los que han ganado porque van a tener una gobernabilidad terrible, ¿no? Ya me han dicho, vos querías que gane el MAS. No, ¿cómo es? Solamente advertí nada más que van a tener un duro gobierno los próximos 5 años y ojalá con la mejor intención sea de reencuentro, sea de poner ideas, de negociar bien, claro, por la bienestar del bienestar de los demás, ¿no? Andrés Delgadillo, una primera impresión, por favor, de lo que han sido los resultados en esta primera y segunda vuelta para elegir gobernadores en todo el país. Bueno, lo primero que podemos mencionar, John, es que se ha reconfigurado el escenario político, al menos en cuanto a las gobernaciones. Tenemos nuevos actores políticos
no necesariamente antagónicos ideológicamente al MAS, ¿no? Eso es algo importante a tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de oposiciones, justamente hablamos en pluralidad, oposiciones, no una sola oposición. Es muy diferente las posiciones ideológicas que tiene el señor Camacho, por ejemplo, en Santa Cruz, o las que pueden tener los gobernadores de Beni y Pando, el señor Richter, entre otros, ¿no? Entonces, el señor Unzueta. O el caso de Chuquisaca con Damián Condori, que es un caso también sumamente particular, ¿no? Que tiene que ver más con una expulsión del MAS propiamente de él como actor. Entonces, son oposiciones las que le han ganado. No podemos hablar de una sola oposición y que por ende un proceso claro de liderazgo a nivel nacional se ha construido en Bolivia. Simplemente son oposiciones regionales con profundas diferencias ideológicas entre ellos y fruto de estas particularidades, como tú bien decías al inicio de esta entrevista, muchas de ellas, en estas gobernaciones donde ha ganado la oposición, no tienen mayoría los que han sido electos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chuquisaca, el señor Condori simplemente tiene 5 asambleístas. De los 21 que tiene la Asamblea Departamental de Chuquisaca, solo cuenta con 5 el señor Condori. Entonces, un porcentaje muy bajo, si bien es gobernador, tendrá que construir las alianzas necesarias para poder sacar adelante. Andrés, una de las primeras cosas que me llama la atención que mencionas es que la composición, para pensarla, no es tan simple como que a un lado esté el MAS y esté la oposición, sino es el MAS, que es un bloque unido, y las oposiciones, que ni entre ellas se llevan bien. Este es lo primero, ¿eh? Sí, y el primer ejemplo de esto es lo que ha pasado hoy, hace unas horas. Los 5 asambleístas indígenas que tiene la Asamblea Departamental de Santa Cruz ya han firmado un acuerdo con el MAS, es decir, que el señor Camacho no va a tener como presidente de su Asamblea Departamental a alguien de su organización política, que es Creemos. El MAS ha preferido entregarle a los indígenas, si bien tienen sus diferencias entre ellos, pero quiérase o no asegurar que la presidencia de la Asamblea Departamental de Santa Cruz no esté en manos del señor Camacho. Entonces, tienes escenarios, o como en el caso de La Paz, que es también sumamente complejo, ¿no? Que va a tener el señor Santos Quispe. Puede ser gobernador, pero tiene más de la mitad más uno de su asamblea el MAS. Entonces, es un escenario sumamente complejo, pero yo lo veo más en una mirada, lejos de una mirada liberal, de decir, no tengo mayoría, qué tristeza, me van a perjudicar. Lo veo más como una posibilidad de construir alianzas, de construir puntos estratégicos en los planes de gobierno y tener una percepción política más amplia, más incluyente, que es una de las grandes críticas que hacemos a la cultura política de los bolivianos, ¿no? Cuando acceden a un cargo político, quieren concentrarlo entre ellos y en su entorno y no quieren optar por perfiles técnicos, ¿no? Algo que ayuda muchísimo a la gobernabilidad, John, es tener perfiles técnicos como colaboradores de los gobernadores. Entonces, el debate no es político, no es si vos eres golpista, vos no eres golpista. O sea, si un gobernador entrara a eso, pues básicamente se va a diluir, independientemente de las posiciones personales que pueda tener este gobernador o ideológicas, pero se trata de entrar a perfiles técnicos. Cuando tú negocias con otras organizaciones políticas que son monolíticas en bloque con el MAS, con elementos técnicos, de la gestión propiamente dicha, de la construcción de políticas públicas y cómo se puede coadyuvar a construir mejores sociedades y mejorar la calidad de vida de las personas, desde luego que vas a encontrar puntos de alianza. Pero si tú vas a radicalizar el discurso de inicio en tus asambleas, vas a tener serias dificultades para aprobar presupuestos, modificaciones, etcétera. Qué bárbaro. A ver, ya tenemos, un pequeño análisis de Chuquisaca. Solamente 5 asambleístas tiene Damián Condori, ¿no es cierto? Sí. Solamente Sí. 5. Y de ahí ya el panorama se le hace negro entonces para gobernar. A ver, centrémonos un poquito en Chuquisaca, un minutito para este análisis de Chuquisaca, por favor. Perfecto. En Chuquisaca el señor Damián Condori tiene 5, que su organización es Chuquisaca Somos Todos, tiene 5 asambleístas. El MAS tiene 14, los pueblos indígenas guaraníes van a elegir 2, haciendo un total de 21. Es decir, así el señor Condori lograra una alianza de sus 5 con los 2 asambleístas indígenas y serían 7, no hay forma de que sea mayoría. Entonces el señor Condori va a tener necesariamente que negociar con la asamblea y con el bloque del MAS el construir estas alianzas, aunque en declaraciones ya el señor Condori ha manifestado algo muy interesante, ¿no? Que no le preocupa esto, porque él conoce a los asambleístas y sabe cómo funciona y qué alianzas va a construir, y con muchos de ellos tiene algunas cercanías. Ya sabe cómo conquistarlos, en otras palabras, ¿no? Esto suena muy fuerte. Claro, ¿No? en el caso del señor Condori era un liderazgo muy interesante para el MAS, John. O sea, él fue presidente de la Federación de Campesinos, después estuvo en la CSUBCB, era un candidato, es más, él fue elegido el candidato del MAS en las pasadas elecciones del 2015, el MAS orgánicamente eligió al señor Condori, y fue la decisión de Evo Morales unipersonal de elegir al señor Urquizo. Ahí empezó a fraccionar a la dirigencia indígena. Algo que pasa en Chuquisaca muy interesante, John, es que es la primera vez desde que existen las gobernaciones que gana la oposición
porque primera vez que presentan un candidato que podía perforar internamente al MAS, como el señor Condori, ¿no? Que tiene relación con las organizaciones sociales y ha tenido una votación récord, ¿no? La votación que ha tenido en el municipio de Sucre, en la ciudad del señor Condori, pasa el 69%, John. Ha batido el récord que tenía hasta ese momento Carlos Mesa en la elección del 2019, no la del 2020, porque ahí bajó, que era del 67%. Es decir, rompió el récord de un voto, concentrar en un solo voto todo el voto del municipio de Sucre, y en el campo no perdió con mucho, que era uno de los grandes problemas que tenían estas oposiciones. Andrés, entonces esta posición monolítica del MAS tampoco es tan monolítica, entonces. Es decir, si tenemos oposiciones, tenemos varios MAS también, o un MAS dividido. ¿Cómo tenemos un MAS después de estos resultados? ¿Sabe cuál es el gran problema que yo veo, John, en general, y esto por ser especialista en campañas políticas? Que la oposición en Bolivia busca a sus rivales lo más diferente posible al MAS, ¿no? O sea, lo más antagónico, discursivamente, simbólicamente, y esto lo hemos visto en el gobierno transitorio de la señora Áñez, por ejemplo, ¿no? Tratar de separarse completamente, simbólicamente, de lo que es el MAS, y Bolivia no necesariamente quiere separarse completamente del MAS, así tenga una percepción opositora. Entonces, puntos intermedios son los que tienen mayor posibilidad de tener éxito, ¿no? Por ejemplo, si tú ves lo que ha hecho en Ecuador el señor Lazo, que estamos dando un salto muy grande, de la primera vuelta a la segunda vuelta, con la incorporación de su asesor Jaime Durán Barba, es tener un perfil mucho más cercano a los indígenas, y no hablar tanto del tema económico, salirse de su rol de banquero. Entonces, los electores votan por ese tipo de cosas, no quieren radicalidades. Por eso, por ejemplo, pensar en un proyecto político exitoso del señor Camacho a futuro es muy complejo. En este momento que tiene Bolivia es muy complejo que el señor Camacho tenga éxito en una elección nacional como no lo pudo hacer Rubén Costas, digamos, ¿no? Y ese también ha sido el problema por el cual el señor Pope ha perdido la alcaldía de Sucre, ¿no? Que es un caso increíble. O sea, la ciudad de Sucre, John, tiene arriba del 60% del voto opositor al MAS. Imagínate, una radicalidad terrible desde la Calanchas. Arriba del 60% en contra del MAS. Pero el MAS viene ganando las últimas 2 elecciones de la alcaldía. Y esta elección, la que ganó el señor Leaño, tiene la peor votación histórica del MAS. O sea, la peor votación de que el MAS ha tenido en el municipio de Sucre la ha tenido este año con el señor Leaño, y aún así ha ganado. ¿Por qué? Porque la oposición no quiere, pues, uno que sea completamente radical y que sea un giro de 180 grados de lo que es el MAS. Quiere perfiles mucho más vinculados, si bien no masistas, a mejorar el desarrollo, no a la pluralidad, a la amplitud, que vean los derechos del medio ambiente, los derechos de los animales, la incorporación de los jóvenes, mujeres, tema de género. Entonces, son varias cosas que le interesan, que una oposición radical no las toma en cuenta como parte de su agenda, y ese es un problema a la hora de construir una estrategia de Andrés, la gente no votó en Sucre por Pope, por radical. Totalmente. O sea, es una ciudad que tiene arriba del 60% contrario el voto al MAS, John. Imagínate, el 60% vota contrario al MAS. Damián Condori sacó el 69, John. El 69 sacó. El municipio de Sucre. Y Horacio Pope sacó el 33. Y él dice, es culpa de los que no han votado por mí. Entonces yo diría, es culpa de los masistas y de los no masistas, digamos, porque incluso los no masistas no lo quisieron. Entonces, esa debía ser una profunda autocrítica en ese actor político, lejos de molestarse con sus electores, ¿no? Cuando uno pierde, no es culpa de los electores, uno tiene que reflexionar y decir, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal mi entorno? ¿Y por qué no hago campañas técnicas? O sea, eso debiera ser. Okay. El señor se tomó de manera perdida su campaña. Disculpa, Andrés, voy rapidito a Santa Cruz. ¿Camacho no va a mandar en Santa Cruz o va a mandar en Santa Cruz? No, Camacho no va a mandar en Santa Cruz, el acuerdo hace unas horas se ha ratificado. Mira, te comento, la Asamblea Departamental de Santa Cruz tiene 28 asambleístas, es el total. De los 28 creemos, que es la organización del señor Camacho, tuvo 11. El MAS tuvo 11, estarían empatados, a priori. Uno tuvo la agrupación ASIP y los pueblos indígenas tienen 5. Esos 5 que tienen los pueblos indígenas, que son los ayoreos, el pueblo guarayo, yura, caremojeño, entre otros, esos 5 más los 11 que tiene el MAS han firmado una alianza, y estamos hablando de 16, lo cual les da 50 más 1 para que puedan poner al presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, que no va a ser de creemos. Así los 11 del señor Camacho hicieran una alianza con el 1 de ASIP, ya son 12 y se quedan completamente excluidos de la presidencia y de las comisiones más importantes en una Asamblea Departamental. En La Paz, Andrés, sucede algo parecido a lo de Sucre. Ese Santos Quispe, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Está muy cercano a la gente del MAS, más no, digamos, a sus detractores en la Asamblea. Sí, mira, la Asamblea Departamental de La Paz tiene 45 asambleístas, es la asamblea en cuanto a cantidad más grande que tiene el país, de los cuales 5 son de los pueblos indígenas, ¿no? Y el MAS controla 25, ¿no? Tiene 25 de los 45, entonces ya tiene 50 más 1 ampliamente.
Jayaya tiene 8, que es la agrupación del señor Santos Quispe, que sería gobernador. Somos Pueblo tiene 1, el el Tercer Sistema tiene 1, es decir, haciendo incluso la alianza de todos, no le alcanza, incluso si haría una alianza con los indígenas, el señor Santos Quispe no le alcanza para igualar los 25 asambleístas que ya tiene el MAS, es decir, ya tiene 50 más 1. Entonces tendrá que ser la capacidad de poder negociar que tenga con estos asambleístas y ver las similitudes ideológicas que pueda tener, pero por sobre todo lo que yo veo, John, es no tanto entrar en un tema ideológico, no pensamos similar, pensamos diferente, sino entrar más a políticas públicas. Miren, esta es la política pública, señores, Asamblea Departamental, este es el informe, esta es la exposición técnica, va a salir de esta partida presupuestaria, vamos a generar tales indicadores, y eso te genera una especie de acuerdos, ¿no? Cuando tú sales del campo netamente político y entras a lo técnico, puedes avanzar. Claro. Bueno, pues eso es un sueño, no es fe, por eso yo digo, ¿no? Así pensamos los que vivimos en Narnia, ¿no ve? Sí, es que ¿sabes cuál es el principal problema que yo veo? Totalmente, John. ¿Sabes cuál es el principal problema que veo? Los entornos. Los entornos de nuestros actores políticos no son muy técnicos en general. Entonces, buscan este tipo de entornos y estos entornos lo que creen es que radicalizando políticamente, ideologizando absolutamente toda la gestión, van a lograr tener éxito en las gestiones, cuando lo que hacen es conflictuarlo y radicalizarlo con quien deben negociar, que en este caso sería el movimiento socialismo. ¿Qué pasa con Oruro y Potosí, Andrés? Vamos a Oruro, Potosí. En el caso de Potosí, tenemos que el MAS, de los 32 asambleístas que tiene la Asamblea Departamental, el MAS tiene 24. Entonces, incluso ya tiene 2/3 en esa asamblea el señor Johnny Mamani, que es electo gobernador del MAS, entonces no va a tener mayores dificultades con los opositores, al igual que sucede en el departamento de Oruro, donde el MAS de los 33 tiene 25, es decir, también tiene 2/3, tiene amplia comodidad, y también en Cochabamba, es decir, las 3 gobernaciones que el MAS ganó en primera vuelta, que son las únicas, cabe mencionar, que son Oruro, Potosí y Cochabamba, el MAS no solo tiene mayoría, sino que tiene 2/3, y eso le permite hacer modificaciones de partidas presupuestarias y una serie de cuestiones que es una libertad total para la gestión. Bueno, pero así como hablamos para uno, para otro también debería ser el tema, trabajar con todos, ¿no? Bueno. Totalmente. Si el paradigma es generar sociedades plurales, la incorporación de actores y que a partir de esto se construya la pluralidad y la unión en un marco de democracias, no solo democracia, sin lugar a dudas ese debería ser el espíritu, pero como tú bien decías, no necesariamente eso que pensamos en el plano ideal va a pasar en el plano material por las prácticas políticas que algunos actores pueden llegar a tener en estas gestiones de gobernaciones y alcaldías también. ¿Vamos a Pando y Tarija? Bárbaro, perfecto. Vamos a ir a Tarija primero, esta mano. Tarija, el señor Oscar Montes tiene 30, la Asamblea Departamental de Tarija tiene 30 asambleístas, de los cuales el MAS tiene 13. Unidos, que es la agrupación del señor Montes, tiene 12, es decir, uno menos que el MAS. Comunidad de Todos, que es del ex gobernador Oliva, que tiene cierta afinidad ideológica, además se ha sumado, tiene 2, entonces podría llegar a 14, y los pueblos indígenas tienen 2, ¿no? No, tienen 3, perdón, los pueblos indígenas tienen 3, entonces, si el señor Montes construye una alianza con Comunidad de Todos, del ex gobernador Oliva, y con los pueblos indígenas, podría tener la mayoría sin tener que negociar propiamente con el MAS, simple mayoría, ¿no? 2/3 habría que hacer un proceso de negociación, pero hay mayores posibilidades, ¿no? Como te digo, los casos más extremos son del señor Condorio en Chuquisaca y del señor Santos Quispe en La Paz, que no tiene forma de llegar a construir mayoría si no negocia necesariamente por el MAS. No puede hacer absolutamente nada si no entra un proceso de negociación con el MAS. En otros departamentos como Tarija sí hay posibilidades de hacer otras cosas, como también en Pando, que lo vamos a ver, ¿no? En Pando la Asamblea Departamental tiene 21 representantes, 21 asambleístas, se tiene 3 por los pueblos indígenas, y de este marco se tiene básicamente el MAS tiene una pequeña mayoría de 9, pero podría el señor Regis también con los que tiene y los pueblos indígenas también construir una alianza, ¿no? Como te digo, vuelvo a repetir, los casos más complicados son Chuquisaca y La Paz, ¿no? Son casos en los que es importante los entornos y los equipos que vayan a conformar. Pando, por favor. Ya. En Pando tenemos 21 asambleístas, son 21, de los cuales 3 son de los pueblos indígenas, Yaminagua, Pachaguara, es decir, etcétera, de los pueblos indígenas que se tienen, y de los que quedan del movimiento al socialismo son 12.
hasta este momento. Son 12, entonces, si bien es una mayoría, se puede ver la forma de construir con los pueblos indígenas, y el señor, la agrupación Movimiento Tercer Sistema del señor Richter tiene 8 asambleístas, ¿no? Entonces, es un poco no tan complejo de poder llegar, tendría que conquistar a uno tal vez del MAS para justo llegar a tener mayoría, pero es un poco más posible poder llegar a esos acuerdos, ¿no? Lo complicado, como te digo, insisto en esto, es la paz y Chuquisaca. Andrés, en general, ¿qué nos están diciendo estas elecciones, sociológicamente hablando, de cómo ha reaccionado la gente? Mira, los efectos de la pandemia, si bien hasta ahora han sido estudiados de dos maneras, de manera reiterativa, los efectos médicos, sanitarios, que se estudian con respecto a cómo se está atendiendo, las vacunas, etcétera, la gestión, y el tema de la reactivación económica con una tasa de desempleo de las más altas. Pero hay otros efectos sociales, John, que no se están mencionando mucho, y estos efectos sociales uno tiene que ver el incremento de los niveles de violencia al interior de la sociedad. Hoy, 2021, somos sociedades más violentas que lo que habíamos avanzado en los últimos 10 años. Nuestros indicadores se parecen a los del 2009, es decir, son casi 12 años de retroceso en cuanto a niveles de violencia en estos años. Ahí puede ser, y eso se puede vincular a casos de violencia contra niños, violencia hacia la mujer, feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, tienes sociedades con niveles altos de violencia, pero por sobre todas las cosas, en estos niveles altos de violencia que se está teniendo, sociedades fragmentadas, ¿no? Estos procesos de modernidad, de inestabilidad que se estaban teniendo, que los jóvenes como un actor central han quedado dejados de lado, han sido postergados, y tenemos sociedades que no terminan de encontrar su norte. Puntualmente en Bolivia tenemos ese tipo de sociedades fragmentadas y no lejanas a una crisis de un sistema político tal cual lo está teniendo el Perú, ¿no? Entonces, este es el principal problema. La pandemia lo que ha hecho es acelerar los niveles de fragilidad social que ya veníamos teniendo como sociedad, fruto de una modernidad líquida, jóvenes que no se sienten incluidos, es decir, todo este tipo de dificultades y estos pequeños avances que habíamos tenido en estos 11 años con la pandemia se han empezado a venir abajo, y ese es en gran parte el desafío que tiene el gobierno del presidente Arce y los gobernadores de los 9 departamentos y todos los alcaldes de todos los municipios. Es un desafío importante el que han asumido, no es simplemente ir y poder tener la posibilidad del ejercicio del poder, que sin lugar a dudas es cautivante, sino deben tener buenas gestiones. Entonces, es un momento sumamente crítico y es importante lo que nosotros como sociedad civil podamos hacer para interpelarlos, a que hagan, velen por el interés colectivo, que cumplan sus planes de gobierno y que, por supuesto, promuevan una cultura de paz, ¿no? Sería muy negativo que este país entre a un nivel de radicalidad en este momento de fragmentación social en el cual está la humanidad en sí mismo, fruto de la pandemia. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes, siempre salimos con mucho conocimiento gracias a ti, tu análisis, y en esta oportunidad de lo que va a ser el tema de la gobernabilidad. Te mandamos un gran abrazo, Andrés. Hasta la próxima, y abrazo para la gente de Sucre. Muchas gracias, John, y un abrazo para ti y para todo el equipo que te acompaña en el programa. Sí, es 11:15. El Banco Central de Bolivia va a poner nuevas medidas de seguridad a los billetes para evitar el tema de la falsificación. ¿Por qué? ¿Hay billetes falsos que están circulando? Pregunta. Saldremos de todas estas dudas a la vuelta en Fides. Acompáñanos. Un abrazo a la gente en los Estados Unidos y Europa que bajan la señal de Fides siempre para estar enterados de lo que sucede en el país. Ya me dejó preocupado. Estoy con Claudia Soruco, subgerente de tesorería del Banco Central de Bolivia. Licenciada, un gusto saludarla, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes para hablar sobre los billetes de boliviano. Los bolivianos, para hablar de los bolivianos. Dicen que van a implementar nuevas medidas de seguridad y claro, uno dice, ¿qué pasó? ¿Hay falsos circulando en el mercado? ¿Hay billetes falsos? No. En realidad, los falsificadores siempre tratan de introducir billetes falsos a la economía. Es por eso muy importante que la población sepa cómo reconocer un billete auténtico de uno falso. Y es por eso que estamos hoy aquí para recordarle cómo hacerlo. Ok, muy bien. Vamos entonces, por favor, atención a estos billetes y un repaso con la licenciada Soruco. Licenciada, Perfecto. Adelante, por favor. El Banco Central recomienda realizar 3 acciones para reconocer las medidas de seguridad de un billete. Estas son mire, toque e incline el billete. ¿Qué es lo primero que debe mirar la población? Cuando ponemos el billete a contraluz,
vamos a ver la marca de agua, que está compuesta por 3 elementos. La imagen del personaje principal, es decir, el primero que aparece impreso, un elemento formado por puntos que representa este personaje, en este caso es un caballo, que representa a Juana Zurduy, y el valor del corte. Por debajo de la marca de agua tenemos el motivo coincidente que también se puede apreciar a contraluz. Si nosotros vemos el billete sin ponerlo a contraluz, vamos a ver que aparece el valor del corte impreso en la mitad, en un color, en el anverso, y la mitad opuesta en otro color en el reverso. Y al poner este billete a contraluz, para eso voy a tomar mi billete auténtico, vamos a ver cómo el número 100 se completa exactamente entre los dos colores. Ok, si veo a trasluz, el de atrás va a ser azul y el de adelante rojo. A trasluz se completa exactamente, pero si no se lo ve a trasluz y se lo ve simplemente así, se va a ver en el reverso la mitad en un color y en el anverso la otra mitad en otro color. Ok. Este motivo coincidente está presente, al igual que la marca de agua, en todos los cortes de los nuevos billetes y presenta una combinación de colores distinta para cada corte. Un siguiente grupo de medidas de seguridad las vamos a identificar al tocar el billete. Primero que nada, recordemos a la población que tanto los anteriores billetes como estos billetes están impresos en un papel especial de 100% algodón, cuyo grosor, calidad y textura son fáciles de identificar al tacto. Adicionalmente cuentan con impresión en alto relieve. En los personajes, los valores del corte, los textos, y también contamos con elementos de seguridad para la población con deficiencias visuales. ¿Cuáles son estos? Mantenemos estas barras que están por encima de la marca de agua, que estaban también en los anteriores billetes y tienen un patrón distinto para cada corte. Pero además los nuevos billetes incorporan unas líneas cortas diagonales en el borde izquierdo y derecho del anverso. Esto con el objetivo de que al tocar las barras y las líneas, primero que nada se autentifique el billete, es decir, que se dé cuenta a la población que es un billete auténtico, y además se pueda reconocer de qué corte se trata. Un siguiente grupo de medidas de seguridad las vamos a identificar al inclinar nuestro billete. Los cortes de 10, 20, 50 y 100 bolivianos de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia tienen un hilo con cambio de color, que al inclinar el billete van a presentar este efecto de cambio de color, que es distinto para cada corte de billetes. Estos cortes además reproducen la imagen del personaje que está en la marca de agua, en este caso Juana Zurduy, y el valor del corte, en este caso el número 100. El billete de 200 bolivianos tiene un hilo de seguridad diferente, que es un hilo con efecto dinámico, que al inclinar el billete de arriba a abajo va a mostrar un efecto de movimiento de los rombos que están impresos en este hilo. Los rombos. En el cintillo de seguridad que le decimos, ¿no? Sí, exactamente. Y la última medida de seguridad que vamos a poder apreciar al inclinar el billete es una de las más importantes, ya que está realizada con una tinta especial que solo se la vende a imprentas de alta seguridad y a bancos centrales. Es decir, cualquier persona no puede conseguir esta tinta. ¿Y qué permite esta tinta? Permite que al inclinar el billete, por ejemplo aquí vamos a ver de arriba abajo, se observe un efecto de movimiento y cambio de color en la paraba azul que está presente en este billete de 100 bolivianos. Entonces, todos los billetes de la nueva familia reproducen la imagen del elemento de fauna con esta tinta especial. Y cuando uno inclina el billete, presenta un efecto diferente de movimiento y cambio de color para cada corte. Esas son las principales medidas de seguridad de los nuevos billetes. Para que la población pueda conocer más sobre estas, puede acceder a la página web del banco. Tenemos un sitio especial, Billetes y Monedas, donde están todas las medidas de seguridad, tanto de los billetes anteriores como de los nuevos billetes. Me saca de la duda, ¿a quién se le ingenian tantas cosas para un billete, para que sea seguro? Bueno, es un proceso de investigación que nos ha tomado bastantes años, investigando con las novedades en tecnología de medidas de seguridad a nivel mundial, investigando también qué tenían otros países, con el fin de otorgar los billetes de la mejor calidad a toda la población.
Vaya, es decir, nosotros decimos estas medidas de seguridad queremos. ¿Ah? Claro, hemos hecho un proceso de investigación, hemos recibido visitas también de otros bancos centrales de la región, de todo el mundo, y con eso hemos elaborado unas especificaciones técnicas. Ok. Digamos que, a ver, yo recibo un monto de billetes, qué sé yo, 1,000 bolivianos, de 100. Y quiero en el conteo rápido, porque a veces uno dice, te estoy haciendo esperar, ¿no? Estoy contando. Rápidamente, ¿cómo se puede detectar? Lo primero para saber que el billete es verdadero. Primero que nada, al tacto. Porque al sentir el papel, es un papel totalmente diferente a los papeles comunes que utilizan para el falsificado, que por lo general es papel bond. Y el alto relieve, porque esto no pueden replicar los El alto relieve es falsificadores. imposible replicarlo. Está en los bordes del billete, las líneas diagonales. Principalmente en los bordes del billete. Uh-huh. En el reverso también tenemos en el borde superior e inferior personajes, textos y valor del corte. Entonces, al sentir ahí nos podemos dar cuenta que es un billete auténtico. Le paso la uña, ¿no? Le paso la uña por los, Sí, por los así se bordes del siente billete. más fácil. ¿Ah? Y como les decía, esta medida que es la de última generación, imposible de imitar, ver que tenga el efecto. Porque obviamente los falsificadores tratan de En el replicar caso de, este de efecto. billetes de 100 bolivianos, las parabas, ¿no? Sí. Y en el caso de 200, el caballito con puntos que está al lado de Juana Zurduy. No, en el caso de 200 ¿Cuál era el de gato Juana Zurduy? Es negro. el de 100, ¿no? Perdón. Sí. Juana Zurduy es el de El 100. caballito Ok. está en la marca de agua. Ajá. Pero esta imagen con movimiento y cambio de color reproduce en todos los cortes la imagen del personaje de fauna que está en el reverso. Ah, ok. Entonces Perfecto. podemos verlo aquí más grande. En el caso del billete de 100 bolivianos es la paraba azul. Ajá. En el caso del billete de 200 es el gato andino El titi. titi. En el caso del billete de 100 es el picaflor, Ujú, picaflor gigante. En el caso del billete de 20 es el caimán negro. ujú. Y en el caso del billete de 50 es el flamenco andino. Aquí no se ve bien el efecto porque obviamente es con una tinta especial, pero tiene un cambio de color distinto para cada corte y el movimiento que mostrará también es distinto para cada corte. Ok, ¿estos lapicitos que venden en la calle sirven? Nos sirven para detectar aquellos elementos de seguridad que son visibles bajo luz ultravioleta. Estos elementos de seguridad son los que utilizan comercios, bancos comerciales, y son aquellos que llamamos medidas de seguridad de segundo nivel. Las que acabo de explicar yo son para la población en general, que son denominadas medidas de seguridad de primer nivel. Ujú. Las que podemos reconocer sin utilizar ningún artefacto ni instrumento adicional. Las de segundo nivel son las que implican el uso de instrumentos adicionales, como ser la luz ultravioleta, lupas y demás. ¿Y hay de tercer nivel? Hay de tercer nivel, que son aquellas que solo reconocen los bancos centrales. Ah, muy bien. Hay Sí. otras medidas de seguridad que no se las puedo decir. ¿Ah? Exactamente. Ya son secreto del banco. Ajá. Dos temas más. Para que si la población tiene dudas respecto a si un billete es auténtico o falso, puede llamar a la línea gratuita que tenemos en el Banco Central, que está destinada solo a este tema y que atiende los 7 días de la semana, que es el 810-1203. Ok. Si yo recibo un billete falso y ya no me lo quieren cambiar, ¿qué hago? ¿Puedo ir al Banco Central y me lo cambian, por ejemplo, o no? Si es falso ya no tiene valor. Entonces lo que hacen las entidades financieras es que lo incautan y posteriormente lo incautan, lo marcan como falso y posteriormente lo envían al Banco Central para que se analice y se destruya. Claro. No, mi pregunta iba en el sentido de qué pasa si me timan, digamos, ¿no? Ahí lo que aconsejamos a la población es que si se sabe quién lo ha engañado, acude inmediatamente a un agente policial a hacer la respectiva denuncia. Uy, por ahí al otro también lo han timado y el otro solamente pasó el billete. Sí, sí. Bueno, Eso. pero estos billetes, ¿cuántas denuncias han recibido de que están circulando falsos de los nuevos billetes? ¿100, 200, 50, 10, 20? En realidad, en los pasados días hubo dos denuncias que nos comentó la FELCSE, que era una en una discoteca y otra de una señora que hacía circular billetes falsos intercambiando sombreros y demás a fin de no ser identificada, pero fue capturada por la FELCSE y nosotros como Banco Central estamos haciendo el seguimiento respectivo. Son los únicos casos de los que nos comentó la FELCSE. Y un último tema para resaltar es que también, si la población quiere conocer más sobre estas medidas de seguridad, a fin de evitar ser víctima de la falsificación, puede descargarse la aplicación Billetes de Bolivia, que es una aplicación gratuita para celulares que puede descargarla del Play Store. Ujú, ujú.
Entonces ahí está, no sé, tiene muchos billetes de 200, no sabe si es auténtico o falso, rapidito entra a la aplicación y ahí ve las medidas de seguridad. Bien. Claudia Soruco, subgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer estar Bueno, aquí. cuando tenga un paquetito de billetes de a 10, la llamo a Claudia. Claudia, ¿me puedes dar una mano, por favor? Porque ya, no, pero me queda totalmente claro. Es decir, vamos a pasar la uña por el borde del billete y si sentimos el relieve ya podemos respirar tranquilos. Y verificar, es importante verificar tanto el anverso como el reverso. Entonces podemos sentir el alto relieve aquí, en el anverso, y verificar el movimiento y cambio de color en la tinta en el reverso. De los animales que están puestos en los billetes, que cambian de color. Sí, porque esas son las medidas de seguridad que resaltan a simple vista. Okay. Claudia, muchas gracias por la clase. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a repasar ahora. ¿Alguna pregunta, señor? ¿No? ¿Franz? ¿Ninguna? ¿Le quedó totalmente claro? Bien, excelente, Claudia Soruco. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. La subgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia. Permítame un respiro, por favor. A la vuelta está el canciller con nosotros. Hablando de vacunas, llegaron las 25.000 Sputnik, pero hay otras cosas más que decir sobre la compra de vacunas en el mundo. Acompáñenos. Buenos días al canciller, nuestro canciller boliviano, el doctor Rogelio Maita. Doctor, un gusto saludarle. Buen día. Muy buenos días, John. Un saludo cordial para ti y para la audiencia de tu programa. Doctor, hay una campaña, lo dábamos a conocer ayer a través de Fides, especialmente en la Unión Europea, de otras organizaciones que van creciendo para pedirle a estas empresas, a estos laboratorios, a estos países que están produciendo el tema de las vacunas, poder liberar el tema de las patentes. Y decíamos ayer en el programa que por encima de todo hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida. ¿Realmente es un derecho a la vida? ¿Se está respetando este derecho, canciller? John, estamos en un momento de la historia de la humanidad muy particular, ¿no? Tenemos la ciencia, la tecnología para hacer frente a una situación crítica como una pandemia que está poniendo en jaque a toda la humanidad. Tenemos esa capacidad, pero por otro lado tenemos reglas, ¿no? En el derecho internacional que nos limita. Y un poco para poder entender, John, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha movido a la Cancillería un poco a ponerse en campaña, es que desde hace unas semanas atrás varios gobiernos han ido tomando algunas decisiones. En medio de terceras olas en algunos países, en medio de que aparecen nuevas cepas, de que las poblaciones, nuestros pueblos están intranquilos, nuestras sociedades están intranquilas, hay miedo, hay temor. Entonces, en algunos países, potencias en su generalidad, se han tomado decisiones muy duras, muy drásticas, que es limitar la posibilidad de que las vacunas que producen en su territorio puedan ser exportadas. Un caso concreto es que, o algunos casos concretos, el de la India, ¿no? Ellos ya no permiten que lo que produzcan las empresas indias precisamente pueda ser exportado. Eso está afectando a varios países en el mundo, principalmente en Latinoamérica, porque el proveedor de las vacunas AstraZeneca para Latinoamérica había sido designado el Instituto Serum de la India precisamente, pero no es el único. La Federación Rusa ha asumido una medida similar, no tan drástica, establece, digamos, ciertos topes para que puedan ir a la población rusa, y si no se tiene si se basa esa producción en un determinado tiempo, pues pueden exportar. Si no se llega a ese tope, no se exporta nada. Y hay situación similar en la Unión Europea. Ellos han tenido problemas desde principios de año, sus proveedores les han ido fallando y han tomado medidas para limitar la posibilidad de lo que se produzca en la Unión Europea puede ser exportado. Ellos fundamentalmente tienen AstraZeneca, ¿no? Y han tenido también dificultades con algunos de sus proveedores ajenos a la Unión Europea, ¿no? Está pasando en eso. China en las últimas semanas ha tenido un viraje en su estrategia. Inicialmente ellos habían logrado contener la pandemia muy bien en China, 2 meses de cuarentena dura, pero luego han venido desarrollando sus actividades casi con plena normalidad al interior de China.
Y inicialmente el gobierno de Xi Jinping había determinado que todas las vacunas que produzcan podían ir hacia afuera porque ellos tenían un escenario de tranquilidad. Pero hace poco tiempo cambiaron de estrategia y ahora están empeñados en poder vacunar a su población, en primer lugar, con toda su producción de vacunas. En el caso de la India, John, estamos hablando de unos 1.300 millones de habitantes. En el caso de China, como casi unos 1.400 millones de habitantes. China tiene un poco la ambición ¿ya?, de llegar a vacunar hasta 10 millones de personas por día. ¿ya? Pero aún a ese ritmo, eso les va a llevar tiempo. Les va a llevar semanas y meses, y esto está afectando a la provisión de vacunas en todo el mundo, ¿no? Aquí cerca en Brasil, el Instituto Butantan tenía, digamos, la posibilidad de producir vacunas de una firma china, precisamente, pero ha dejado de hacerlo porque no le está llegando la materia prima, digamos así, para producir. Eso nos está poniendo en complicación a varios países que aún teniendo compromisos escritos con farmacéuticas que tenían fechas de referencia y demás, de repente estamos enfrentando situaciones complicadas. Canciller, a ver, usted es hombre de derecho, Diría que tras esta explicación de priorizar, los países que producen las vacunas quieren priorizar a su gente primero. ¿Diría usted que ellos están actuando en su derecho? Ahora, John, aquí hay dos niveles de análisis. Uno, el tema legal, digamos, ¿no? Generalmente existen leyes nacionales que las están activando para situaciones críticas, ¿ya?, como guerras internacionales o situaciones de crisis sanitarias. En eso los estados tienen prerrogativas, inclusive para limitar exportaciones, ¿no? Nosotros, en el caso de determinados alimentos, por ejemplo, hay cupos en determinados ítems para exportación, porque siempre tenemos que prever el mercado interno, de que nuestra gente tenga los alimentos necesarios. Hay normas de ese tipo, a los países han desempolvado en este caso esas normas que venían de décadas y décadas atrás para poder asumir esas medidas. Pero ahora, claro, pero disculpe, doctor, ¿hay alguna condición en la que se suspendan los derechos humanos de las personas? Ese es el punto, John. Ahí es donde nosotros incidimos. Inclusive podríamos entender el tema de que los gobiernos pretendan proteger a sus connacionales. Pero hay un problema mucho más grande, John. O sea, y lo han develado los propios expertos, lo han estado señalando. O sea, nosotros no tenemos que inmunizar a una sociedad o a un pueblo, tenemos que inmunizar a la humanidad. Vamos a lograr que la pandemia desaparezca cuando logremos inmunizar, vacunar al 70% de la población mundial. Si no, siempre vamos a estar en riesgo de que en algún lugar se produzca una mutación y luego haya otro problema que nos afecte a todos, ¿no? Pero a ratos, en momentos de tanto temor, como que parece haberse producido, a veces las noticias también no son muy bien recibidas por la gente, ese sobredimensión, pues, ha generado esta situación. Y en esta situación crítica, nosotros razonábamos, pensábamos, estábamos tomando nuestras previsiones en lo nacional, pero no podemos dejar de ver el espectro internacional, el espectro de toda la problemática que es global. Y entonces veíamos y hemos establecido contacto, John, con firmas de laboratorios que están en la capacidad de producir vacunas para ver si nos la podían producir para nosotros, en Asia principalmente. Entonces, sí, estamos en capacidad, pero no tenemos las licencias para poder hacerlo, las patentes para hacerlo, el conocimiento autorizado para hacerlo, ¿no? La Organización Mundial del Comercio tiene reglas muy rígidas en eso, pero permite que en situaciones excepcionales se pueda utilizar patentes excepcionalmente un laboratorio pueda fabricar con patentes de otro, ¿no? Pero hay que seguir un trámite, y es un trámite largo que nosotros hemos estimado que nos puede llevar hasta más de 7 meses en el mejor de los casos.
Eso nos ha puesto ante la realidad de que para superar la crisis que estamos viviendo en el mundo, o sea, lo que quedaría es ese paradigma de la propiedad intelectual, superarla también y permitir que todos los laboratorios en el mundo que estén en capacidad de poder producir la vacuna lo hagan, que sean públicos, sean privados. En el ámbito internacional, se ha estado hablando mucho del bien común, de que la vacuna es un bien común, sé que pertenece a la humanidad, y se ha estado hablando mucho, pero nadie se atreve a hacer la propuesta final que nosotras le hemos planteado sobre la mesa y estamos empezando a difundirla en el ámbito internacional precisamente. Por un lado se tiene la economía y por otro la vida de seres humanos. Y lastimosamente en este mundo en el que vivimos, en la realidad, parecería que los seres humanos estamos al servicio de la economía, cuando es al revés, la economía debería estar al servicio de los seres humanos. Es lo que estamos reclamando. El día de ayer por la mañana convocamos al cuerpo diplomático acá de Bolivia, les compartimos nuestra preocupación, como hermanos, ¿no? Porque tenemos representación de Unión Europea, de país del Asia, de los Estados Unidos, les decimos, los líderes del mundo, así, de las grandes potencias, estamos hablando de Biden, de Putin, Xi Jinping, de Angela Merkel, Emmanuel Macron, cada quien en su escenario ha reclamado por la inequidad de la distribución de las vacunas y de la injusticia. Pero nos quedamos ahí, entonces nosotros decimos, les tomamos la palabra, vamos más allá, le daremos una solución real al problema y no algunos parches, porque lo que van a generar estos países es una falsa sensación de seguridad. Porque mientras no vacunemos al 70% de la población, siempre va a poder haber mutaciones y las fronteras no son impermeables. O sea, se pueden colar, pueden vivir ese tipo de dificultades. ¿Y cuál es esa propuesta, doctor? Precisamente liberar las patentes, que el conocimiento para producir las vacunas sea libre y que todos los laboratorios que tengan la capacidad para hacerlo lo hagan. De esa forma podemos encarar probablemente una solución en algunos meses. Si no, al ritmo que vamos, los expertos han estimado que para bien entrado el 2022 seguiríamos intentando vacunar. Ahora, uno de los criterios que se esgrime, doctor, es, idealistas somos los que queremos, por ejemplo, que se cumpla un derecho humano, ¿no? Como la vida, y decirle a la gente, liberen el tema de las patentes. Claro, y mínimo quienes la han descubierto, el tema de la vacuna, la están trabajando, dirán, y lo que a mí me ha costado en la investigación, y lo que yo he invertido en el tema de la fabricación de vacuna, ¿quién me lo devuelve? Además del gran negocio que significa esto en este momento, ¿no? Claro, hay dos elementos que son muy llamativos, ¿no? Varias de las grandes firmas que han desarrollado las vacunas han recibido dineros estatales de la Unión Europea, de los Estados Unidos, no pocos, cientos y cientos de millones de dólares, por una parte. Por otro, o sea, en situaciones extraordinarias, los estados, según su legislación, inclusive pueden tomar medidas extraordinarias. Imaginémonos que hay leyes en el mundo, no solamente en Bolivia, que permiten que en una situación de crisis sanitaria, por ejemplo, se tomen los insumos médicos necesarios para atender, digamos, un terremoto. No hay tiempo para comprar, licitación, nada. El Estado toma, atiende y después ajusta las cuentas, digamos, ¿no? Paga lo que debe de pagar. Nosotros estamos en una situación extraordinaria de esa naturaleza. Entonces tenemos que pensar, y eso es lo que estamos convocando a la comunidad internacional, a pensar fuera de la caja. Hay paradigmas que nos han ayudado hasta ahora a avanzar como sociedades. En general de que se trata pero estos nuevos retos nos están imponiendo que cambiemos la forma de pensar. También los científicos nos han explicado que esta pandemia es una, ¿ya?, de otras que pudieran venir. Entonces, el mundo, la humanidad tiene que construir nuevos paradigmas, nuevos instrumentos para poder defenderse de esos riesgos. Hemos agredido tanto a la madre naturaleza que tenemos de repente estos virus que nos están diezmando, que nos están poniendo en jaque la economía, nuestra vida cotidiana ya no es la misma.
Canciller, ¿cómo están nuestros contratos, los que hemos firmado para la adquisición de vacunas? ¿Hay alguna cláusula que los pueda eximir de la responsabilidad de tener que cumplir, de mandarnos lo que han firmado? ¿Alguna causa de fuerza mayor, por ejemplo, algo así? ¿Alguna cláusula que no se pueda revelar de repente, doctor? No, ahí digamos, tenemos confidencialidad en varios temas, pero generalmente las legislaciones de todo el mundo prevén la posibilidad de la fuerza mayor. Y para una firma farmacéutica es fuerza mayor cuando un Estado le prohíbe exportar, obviamente, ¿no? Entonces, es complicado el escenario legal. A nosotros nos han preguntado, Johnny, ¿van a hacer juicios? ¿Van a hacer esto? Nosotros no queremos juicios, queremos vacunas. Y hacia ese lado estamos trabajando, porque el tema de nuestra campaña internacional es, digamos, si se quiere, una de nuestras líneas estratégicas, que no podemos dejar de hacerla porque tenemos que pensar en el problema en grande. En nuestra realidad nacional, en lo que toca a nuestra realidad nacional, tenemos dos líneas de acción. Una, en vez de hablar de juicios y demás, seguimos negociando con nuestros proveedores comprometidos para ver que nos vayan llegando las provisiones necesarias para atender nuestro Plan Nacional de Vacunaciones. ¿Que es complicado, que es difícil? Sí, pero vamos a batallar todo lo que podamos en escenarios de negociación, utilizando todos los mecanismos disuasivos que podamos tener para encaminarlo. Y adicionalmente tenemos otra línea de acción que es abrirnos ya a otras nuevas negociaciones, a otras nuevas alternativas que tenemos. No descartamos absolutamente ninguna. Recién se ha conocido que Cuba tiene 2 vacunas en tercera fase que pueden estar en fase comercial relativamente pronta. En un ratito más estamos nosotros conversando precisamente con las autoridades de los laboratorios que los han producido, ¿ya? Para ver sus cualidades objetivamente en términos científicos, las condiciones de un posible acuerdo, y así estamos viendo otras opciones también, ¿no? En otros países, ¿no? Está visto que la India es un poco complicado, vemos México, estamos viendo alternativas. Nos estamos abriendo en un abanico para ver dónde tenemos posibilidades. Bien, canciller, vuelvo a quedar con esa duda. Si Bolivia hubiera descubierto la vacuna y se pusiera en esa posición de un momento, no puedo mandar vacunas porque voy a priorizar mi gente, me imagino que los bolivianos aplaudirían esta decisión, ¿no? Dirían, qué bien que el gobierno se preocupe primero por su gente. Eso debe estar pasando en los otros países que toman esta clase de decisiones y dirán, bueno, es nuestro país, estamos en nuestro derecho. Así lo entiendo, doctor. Es lastimosamente la situación, inclusive por temas políticos, las autoridades se ven también a tomar seguro ese tipo de decisiones. Que podemos comprenderlo, es cierto. Que eso nos debe justificarlo nunca. Por eso, el reto para las grandes potencias, para esos líderes de las potencias, es darle una solución de fondo. Está en sus manos. Por eso lo hemos planteado así, estamos iniciando esta campaña internacional, lo hemos denunciado hace un par de días en un foro de Naciones Unidas, lo vamos a plantear en otros eventos internacionales que tenemos, reunión de cancilleres iberoamericanos este jueves, otra vez Naciones Unidas el día viernes, estamos construyendo alianzas en diferentes escenarios como la CELAC, Mercosur, la CAN, Naciones Unidas, en todos los escenarios que podamos, porque entendemos que si no logramos la vacunación del 70% de la población mundial, vamos a seguir arrastrando problemas. Nos estamos vendiendo mentiras como humanidad y en la que lastimosamente van a salir siempre más afectados los de siempre, los pobres, los países en desarrollo, los países pobres y los pobres de todos nuestros países. ¿Cuántos nos han fallado hasta ahora, doctor Maita? ¿Cuántas empresas nos han fallado? Tenemos la demora de la Sputnik V que no nos ha cumplido en el tiempo. Tenemos el compromiso de que eventualmente vamos a tener una cantidad parcial. Probablemente eso lo tengamos claro en unas horas más y haremos el anuncio respectivo. En el caso de AstraZeneca es un poco más complicado porque la India sí se ha cerrado muy duro.
Adicionalmente, el mecanismo COVAX, del que somos parte, también nos proveía esas vacunas desde el Instituto Serum de la India. Estamos peleando porque podamos cambiar de proveedor. Hay AstraZeneca en Corea del Sur. Esperamos lograrlo. Estamos negociando, John. No hemos bajado los brazos, tampoco nos hemos desanimado. Antes hemos conseguido vacunas prácticamente estando de cero y muy por detrás de la cola. Y ahora, bueno, el reto es complicado, pero ni hemos pensado en desistir, ni mucho menos. Bien, son 3, Sputnik, AstraZeneca y COVAX, entonces, canciller. COVAX es el mecanismo. La vacuna es de AstraZeneca. De AstraZeneca nosotros compramos como Estado y COVAX nos da una donación, pero del mismo instituto. Son 2 entonces, son 2 que nos han fallado. Son 2. Y los contratos que logramos con Sinopharm de China, esos no los cumplieron tal cual. O sea, ya esos han sido entregadas las vacunas, cancelamos lo que debíamos, nos donaron 200,000 vacunas en total y esos están ahorita en Bolivia. John, aparte de decirte que nuestro plan de vacunación ahorita tiene vacunas todavía para seguir andando. No es que no tengamos. Tenemos las vacunas por un tiempo más y estamos trabajando para que no falte y que nuestro plan no tenga que tener alteraciones en lo posible. Bien, doctor, le agradezco por esta conversa de esta mañana en Fides. ¿Me permite 30 segunditos? Ganó en Ecuador Guillermo Lasso. ¿Cómo van a ser las relaciones con Bolivia? Bueno, como lo hemos anunciado nosotros siempre, nosotros tenemos buenas relaciones con toda la comunidad internacional. La base es que respeten nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, como nosotros respetamos la de ellos. No tenemos ningún inconveniente. En su momento, una vez conocidos los resultados oficiales, sacamos un comunicado expresando nuestra felicitación y esperando que el pueblo ecuatoriano tenga muy buenos días en el futuro con el gobierno que eligió. Canciller Rogelio Maita, le mando un abrazo. Gracias, que tenga un buen día. Esperamos esta llegada de las Sputnik y otras noticias sobre este tema. Muy amable por su tiempo. Gracias, John. Saludos.